Jesucristo hacía 4 cosas que lo hicieron un hombre único, un hombre oro, lleno de unción, 100% hombre, 100% Dios. Y esas 4 cosas lo llevó a ser un ministro de fuego. Y muchos de nosotros, y esto lo tiene que hacer todo pastor, todo profeta o predicador. Algunos dirán, pero es que yo estoy en la carne. Jesucristo en la carne lo hizo. Número 1, Jesucristo oraba. Él oraba todos los días. Se levantaba temprano, a veces hacía vigilia, 4 de la mañana, 5 de la mañana, estaba orando. Era su pan diario. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. No importa que le prohibieran edictos, que le prohibieran la oración. Él oraba todos los días, Daniel, y oraba mirando, extendiendo sus manos a Jerusalén. Jesucristo de Nazaret oraba todos los días. Dice San Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo oraba. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, que le impuso las manos, presentándolo, dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Bajó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí el Espíritu lo guió al desierto y ayunó 40 días y ahí oraba y ayunaba y fue tentado por el diablo. Cuando venció la tentación, venció las tentaciones de Satanás en oración. Dice la palabra que cuando terminó el ayuno y la oración, salió en el poder del Espíritu. Cuando Juan lo bautizó, él fue lleno. Cuando oró y ayunó, salió en el poder del Espíritu a hacer milagros y maravillas. Entonces, todo ministro que se respete tiene que orar. El pastor o ministro o profeta o predicador que no ora está dando un paseo. Es un profesor de colegio, es un conferencista de conocimiento nada más. Otra característica que hacía el Señor Jesucristo, que Él buscaba la palabra. Toda la vida, hasta los 30 años, Él se llenó de la palabra. Desde que nació, desde que tenía uso de razón, empezó a estudiar a los 8 años, 10 años, 12 años, y era un niño sabio que se sentaba con los grandes a estudiar la palabra de Dios en el templo. Una vez se perdió en una fiesta y lo encontró José y María y lo encontraron hablando, disertando la palabra de Dios. Era un joven, un niño que creció en la palabra hasta los 30 años y seguía cada día hablando con el Padre. Número 2, él escudriñaba la palabra. Y hay gente que se lee un versículo nada más y se queda dormido o roncan. Él escudriñaba. Otros leen, él escudriñaba. Jesucristo escudriñaba la palabra, aprendía. Y eso lo llevaba a hacer 2 cosas. Dentro de la palabra, lo llevaba a predicar la palabra y a enseñar. Él predicaba a los perdidos porque tenía conocimiento. Predicaba a los perdidos y le enseñaba en la sinagoga a los judíos. Cuando una persona busca la palabra, puede hacer 2 cosas. Puede predicar y puede enseñar. Hay unos solamente que solamente predican porque no buscan la palabra. Nada más se saben unos cuantos versículos de la Biblia y el mismo mensaje toda la vida. Pero el Señor quiere que tú no solamente es que prediques, sino que enseñes. Y ahí Jesucristo discipulaba, formaba, entrenaba, hacía la gran comisión. La persona que lee la palabra, enseña y predica, y Dios lo lleva a hacer una gran comisión. Y puede convertirse en un formador de líderes, de obreros o entrenador de pastores. Jesucristo formó la primera línea de apóstoles en la historia, los más usados: Pedro, Jacobo y Juan, y los que le seguían. Y después apareció el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Apolo. Entonces, otra característica que el Señor Jesucristo hacía. Número 3, él
visitaba. Él visitaba a las personas. Él era el pastor, hacía una visita pastoral. Es que yo no soy pastor, yo soy evangelista, yo soy predicador. Tienes que visitar también. Pero hay pastores y profetas que solamente visitan a los ricos, a los riquitos para que le den billetitos y ofrenda, para que le den oro. No, tú tienes que visitar al rico, al pobre, al mendigo. Tampoco te estoy diciendo que vas a andar en la casa de las personas metido todo el tiempo, no. Pero una persona se merece una visita o dos si quiere en la vida. Una persona nueva se merece una visita si eres pastor. Una persona se merece una visita cuando acepta a Cristo, cuando muere un familiar, cuando se gradúa, cuando tiene una nueva casa, cuando su hija celebra un quinceañero, cuando le nace un hijo. Merece una visita. Pero primeramente necesita una visita para que tú le prediques la palabra de Dios. Si el pastor no puede delegar a otra persona, a un encargado. A mí nunca me visitó un pastor. Solamente el pastor nos visitó porque había una campaña al frente de la casa. Y lo mandamos a buscar, le invitamos un refresco y él se sentó ahí. Y después predicó. Pero de la iglesia de él mandaban a visitar. Mandaban a visitar. Después otro pastor local visitaba. Me iba a buscar, nos iba a buscar. Pero había visita. Entonces, una persona se merece una visita una vez al año, una vez en la vida. Pero hay gente que solamente visita a los ricos nada más. El rico se va a aburrir de ti. El rico te va a controlar. El rico te va a decir, no te voy a dar más plata si no me subes a mi hija a cantar. Y la hija tiene 3 novios, 2 maridos. Y se la tienes que subir porque si no te quita la plata. Te deja de dar ofrenda. Entonces usted no se puede dejar comprar. Entonces, número 3, Jesucristo visitaba. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y ahí sanaron a la suegra de Pedro. ¿Sabe qué encuentras tú en una visita? Gente que está enferma, triste, con brujería, con hechicería. Jóvenes con drogadictos, hay problemas matrimoniales. Si eres pastor, tienes que hacer una visita. Y si trabajas con una iglesia, o eres líder, o amas las cosas de Dios, no solamente prediques, también visita. Entonces tienes que visitar. Eso lo hacía Cristo. Y en la visita había sanación, liberación, milagro, palabra profética, ungimiento. Entonces usted tiene que visitar. El apóstol Pablo en las visitas formaba iglesia. Él visitó una pareja llamada Priscila y Aquila, y de ellos sacó dos pastores, una pareja pastoral. Y en la casa de ella se formó una iglesia. Y número 4, Jesucristo se relacionaba con las personas. Jesucristo, cuando vio a un joven llamado Natanael, le dijeron, ven a ver que vino el Mesías. Cuando Cristo lo vio, dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoce? Y Cristo le dijo, cuando te vi debajo de la higuera, ahí te vi. Y sabe una cosa, y el hombre se alegró y dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, si crees solamente eso, ahora verás al Hijo del Hombre descender en gloria. Él creyó porque Cristo se relacionó con él. Él se relacionó con los apóstoles. Conversó y después les prestó la barca y los llamó y los hizo pescadores de hombres. Los 4 primeros que se relacionó con él, los 4 pescadores, fueron los 4 principales. Y dice Marcos 1, 16 al 17. Andaban junto al mar de Galilea. Vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Tienes que relacionarte. Número 1, tienes que orar. Número 2, tienes que estar en la enseñanza de la palabra. Número 3, tienes que visitar. Y número 4, tienes que relacionarte con las personas. Y serás un ministro de oro completo, verdadero. Haz lo que sea Jesucristo y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Recuerda, Jesucristo es el Señor.